Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí vamos a vamos a desarrollar en este tutorial lo que es la llegada del romanticismo a la Argentina, ¿no? De qué manera este movimiento desembarca, ¿sí? En suelo argentino y cómo es recibido, ¿no? De qué manera es digerido por la sociedad argentina al romanticismo, ¿no? Y cómo de alguna manera se puso dentro del tapete de las problemáticas sociales, políticas y económicas, y cómo disgregó el romanticismo sus ideas, ¿no? El ideario romántico argentino, ¿sí? Sobre la realidad que estaba viviendo el país en ese momento. Bueno, el principal encargado, ¿sí? O autor intelectual del desembarco del romanticismo aquí en la Argentina fue Esteban Echeverría, ¿no? Allá por el año 1828-1829, ¿no? Con el inicio del gobierno de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Quien introdujo las ideas románticas a América Latina, ¿sí? Por primera vez en la historia de la cultura latinoamericana ingresaron, ¿sí? Ingresa un movimiento artístico de origen europeo que no venía de España, ¿sí? Todo lo que es anterior, ¿sí? Al romanticismo, todo era de alguna manera el fiel reflejo de lo que ocurría o de lo que trascendía en España, ¿no? Pero a partir del romanticismo, ¿sí? Este es un movimiento artístico, una revolución, ¿sí? Que fue adoptada de un país que no es España, sino que en este caso es Francia, ¿sí? Y esto particularmente se debió a que después de lo que es la independencia política que tiene la Argentina en el año 1816, lo que buscaba era la independencia también cultural, la independencia intelectual. La literatura romántica en la Argentina tomó casi exclusivamente un tinte político. ¿Por qué? Porque el romanticismo vino para modificar la realidad política que vivía la sociedad argentina. Y no fue casual, ¿eh? No fue casual porque las ideas románticas se adecuaron al momento histórico y a las necesidades de los autores que eran en ese momento hombres de acción y comprometidos con su realidad, que hicieron de sus obras un instrumento de lucha, hicieron de sus obras, ¿sí? Un instrumento en donde se reflejaba la problemática política y social, y por qué no, también económica, que vivía la República Argentina, ¿no? Y ahí lo podemos nombrar a Juan Bautista Alberdi, al mismo Esteban Echeverría, a Domingo Faustino Sarmiento, a José Mármol, a José Hernández. Miren los bastiones literarios de la literatura argentina que aparecen como protagonistas en este periodo de tiempo, ¿no? Y si había algo que los unía a estos escritores, era su adhesión al gran objetivo romántico, que el gran objetivo romántico era la búsqueda y la lucha por la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de ideas, la libertad política, la libertad religiosa y por sobre todas las cosas, y no menos importante, la libertad idiomática. La lucha romántica de estos escritores y de estos personajes de la historia argentina se caracterizaron en diferentes planos, ¿no? En el plano político, por ejemplo, con lo que es la valoración del proceso que llevó a la independencia. En el plano religioso, por su oposición a la Iglesia Católica cada vez que ésta limitaba las libertades individuales, ¿sí? Recordemos de que la Iglesia Católica estaba extremadamente adherida al movimiento federal, ¿no? A la causa del federalismo, ¿no? Y por sobre todas las cosas también en el aspecto idiomático, ¿no? En el aspecto idiomático por la defensa de las formas propias que toda lengua de una comunidad adopta, ¿no? ¿Sí? Y por la construcción de un lenguaje y de una cultura propia aquí en la Argentina. Ahora, la libertad se expresó por medio de el liberalismo, doctrina en pleno auge en lo que es la sociedad europea, ¿sí? Nosotros actualmente estamos viendo lo que es el neoliberalismo, ¿no? Hay opiniones encontradas con respecto a las cuales no me las voy a reservar, ¿sí? Pero da que hablar el liberalismo, ¿sí? La independencia política, económica, ideológica y el afán de progreso,
¿sí? Conformaron lo que es el ideario romántico argentino y su proyecto político que tenían a futuro. Ese viene a ser el ideario político, es decir, el objetivo el cual querían alcanzar por medio de esta revolución romanticista. Con respecto a lo que es lo ideológico, los autores crearon personajes donde sus héroes son generalmente seres perseguidos e incomprendidos, como lo tenemos por ejemplo a el unitario, que es encontrado por los federales en el matadero de Esteban Echeverría, por Matasiete específicamente, Facundo Quiroga, en Facundo, Civilización y Barbarie, de Domingo Faustino Sarmiento, como también lo tenemos en los textos de José Hernández, en donde lo encontramos a Martín Fierro, ¿no? Que expresa las penas, ¿sí? Y la vivencia que sufre el gaucho y que es sometido a este cambio de modus vivendi que le implica la cuestión del progreso de todo el país, ¿no? Y cómo lo va dejando la figura del gaucho, ¿sí? Exiliada, ¿no? La va dejando y la va eliminando, la va elidiendo de lo que es la sociedad argentina. Por ejemplo, en Esteban Echeverría y en Sarmiento, esos héroes se fueron, ¿sí? Fueron los unitarios. ¿Sí? En José Hernández, el héroe dentro de sus obras fue el gaucho. Esteban Echeverría y Domingo Faustino Sarmiento crearon héroes que encarnaban los ideales de la libertad individual y social. Se oponen a todo lo que sea uniformidad, represión, censura, encierro económico y cultural, en suma, ¿sí? A lo que se oponían era al atraso. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque el atraso fue un detonante o una palabra clave de lucha del movimiento romántico, ¿no? Se resistían al atraso, al estancamiento dentro de lo que es la línea de tiempo, ¿no? Entonces, la lucha de estos escritores fue fundamental, ¿sí? Fue fundamental en la creación, ¿sí? De la sociedad, pero de la sociedad en el plano político, en el plano económico, ¿sí? Y en el plano cultural. Los autores tenían mucho en común con los personajes de los cuales se mimetizaban ellos dentro de las obras, ¿no? ¿Por qué? Porque sufrían el mundo que les tocó vivir, ¿sí? Porque se le opusieron a todo sistema o régimen que tenían en el momento. Defendieron sus ideas con las armas, ¿sí? Con sus obras periodísticas o desde el campo de la literatura. Y finalmente el exilio. El exilio fue la única salida que le quedó no solo a los escritores, sino también a los protagonistas de sus obras, ¿sí? A lo que fue la persecución política que sufrieron en ese tiempo. El romanticismo concibió a la naturaleza como una forma de expresión de la propia sensibilidad y el modo de percibir la realidad histórica, ¿sí? Porque en las obras de los autores argentinos, la pampa ilimitada y la naturaleza salvaje son los símbolos de la libertad, ¿no? En donde la pampa, todo abierta, llano puro, ¿sí? Era campo abierto, ¿sí? Simbolizaba de alguna manera la libertad añorada que les había sido arrancada, sometida a todos estos hombres libres y que deseaban volver a tenerla. La literatura romántica local, por medio de la descripción de los habitantes y de la exposición de sus ideologías políticas, muestran cómo era la sociedad argentina y a la vez que manifiesta sobre cómo debía ser. Y esta tensión que hay entre opuestos definió la identidad nacional de la época, ¿sí? La lucha, el enfrentamiento y la confrontación entre estos opuestos, entre el atraso y el progreso, entre civilización y barbarie, entre federales y unitarios, fue lo que termina definiendo de alguna manera la identidad nacional de este periodo de tiempo. Bueno, chicos, esta es la primera parte de lo que es
la parte de la literatura también argentina y cómo es el surgimiento de la misma y cómo se va conformando la literatura nacional argentina de este periodo de tiempo. Seguiremos seguramente en otros tutoriales desarrollando esta temática. Nos estamos viendo, no se olviden colocar me gusta, no se olviden de suscribirse a mi canal, cuestión de que podamos seguir subiendo material para ayuda de ustedes. Muchas gracias.